Muy buenos días. La Pontificia Universidad Javeriana tiene el gusto de darles la bienvenida al segundo día de actividades de la séptima Asamblea de la Red Académica de Movilidad. El día de hoy la jornada está dedicada al contexto nacional. En la primera hora tendremos el conversatorio sobre ciudades de 15 minutos, con la presentación del profesor Carlos Moreno de la Universidad IAE Pantenón Sorbona y la participación del profesor Víctor Cantillo de la Universidad del Norte y el profesor Daniel Jaramillo de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Durante la segunda hora tendremos un conversatorio sobre corredores logísticos, con la participación de Juan Felipe Sanabria del Ministerio del Transporte y el profesor Nicolás Rincón, director de la Maestría en Logística y Transporte de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Esperamos la jornada sea de su total agrado y recuerden compartir el enlace de la transmisión con sus redes y estudiantes. Muchas gracias. La Pontificia Universidad Javeriana es una de las universidades más importantes de Colombia. Fundada en 1623, es pionera en educación superior en el país. Hace parte de las 186 universidades confiadas a la Compañía de Jesús en el mundo. En el 2003 fue la primera universidad en Colombia en recibir la acreditación institucional de alta calidad. En marzo de 2012, el Ministerio de Educación Nacional le renovó su acreditación. La Universidad Javeriana es un espacio para la diversidad y la libertad de expresión. El pluralismo ideológico, el ecumenismo religioso y el diálogo permanente son prácticas cotidianas que facilitan la inclusión social y la pluralidad de su gente. La Javeriana tiene 18 facultades, 63 departamentos, 13 institutos y más de 200 programas de pregrado y posgrado. Todos los programas de pregrado y posgrado son evaluados permanentemente, siguiendo el modelo de aseguramiento de calidad de la universidad. Según varios rankings, se encuentra ubicada no solo entre las mejores universidades de Colombia, sino también de América Latina. Cuenta con un número importante de grupos y semilleros de investigación. Ha presentado más de 50 solicitudes de patentes y ha financiado más de 3.000 proyectos de investigación en diferentes áreas del conocimiento en las últimas 2 décadas. La investigación que realizan nuestros semilleros, en la cual participan estudiantes, egresados, profesores, realizan investigación en el contexto social, global y enfocado a aportar a esas problemáticas nacionales y sobre todo enfocadas a aportar a la construcción de paz. Además, es la universidad privada con el mayor número de revistas científicas indexadas en Colombia. Y la editorial Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá hace parte de los 5 fondos bibliográficos universitarios más grandes del país. Cada año, la Javeriana desarrolla más de 800 programas de educación continua en Colombia y en el exterior, con más de 26.000 participantes. También adelanta proyectos de consultoría para entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales en diferentes áreas. La consultoría en la Pontificia Universidad Javeriana hace parte de la misión de la universidad como proyección social de la investigación y de la docencia. Está apalancada desde la Dirección de Educación Continua y Consultorías a través de las 5 áreas de gestión y las 13 líneas de trabajo de consultoría que se han definido para ello. Trabaja muy de la mano de las 18 facultades y los institutos que integran la universidad y la importancia que reviste esto es que le aporta inmensamente al desarrollo del país tanto para el sector público como para el sector privado. La Javeriana cuenta con más de 300 convenios internacionales de colaboración y cooperación académica y hace parte de redes de intercambio que les permiten a los estudiantes acceder a más de 100 instituciones en 46 países. Soy estudiante de intercambio de Holanda y me gusta la universidad muchísimo. Las clases son súper pequeños, entonces no es como en Holanda donde hay 200 estudiantes y un profesor, pero es mucho más personal y la gente es súper agradable. Entonces, a mí me encanta estudiar aquí.
una universidad que te cuida muy bien como estudiante extranjero. Tú tienes siempre ayuda. Aparte de eso, es muy interesante de conocer gente de Colombia, especialmente, pero también gente de otras partes del mundo y otras partes de Latinoamérica. Cuenta además con 14 convenios de doble titulación que les permiten a los estudiantes de 26 programas obtener simultáneamente el título de la Javeriana y de instituciones internacionales de primer nivel. Los convenios de doble titulación ofrecen a nuestros estudiantes las posibilidades de ir a otros países, a prestigiosos centros educativos y poder obtener los títulos que los posibilitaría para ejercer en esos países. En la Facultad de Ciencias Jurídicas, en la carrera de Derecho, tenemos 2 convenios de doble titulación, uno con la Universidad de Poitiers en Francia y otro con la Universidad de Cincinnati en Ohio. Nuestros estudiantes no solamente obtienen el título de abogados de estas universidades, sino que también podrían eventualmente obtener su maestría y ejercer en estos países, abriéndosele unas posibilidades gigantescas en su perspectiva personal y profesional. Los planes de estudio de las carreras son flexibles, de tal manera que los estudiantes pueden organizar sus componentes curriculares de acuerdo con sus proyecciones futuras. También pueden matricularse simultáneamente en 2 o más programas académicos o cursar asignaturas de posgrado como parte de su plan de estudios. Así, cada estudiante puede construir su ruta de aprendizaje de acuerdo con sus propios intereses y necesidades. La Universidad Javeriana ofrece la opción de validación de asignaturas para estudiantes procedentes de colegios que pertenecen a asociaciones con pruebas internacionales estandarizadas. Como parte del apoyo a los aspirantes, la Javeriana cuenta con un amplio portafolio de servicios de información, acompañamiento y asesoría que responde a necesidades que tienen los aspirantes, sus familias y colegios en el proceso de selección de carrera y universidad. Este portafolio incluye coaching vocacional, actividades adentro y fuera del campus, programas de inmersión universitaria, entre otros. A continuación, el conversatorio denominado Ciudad de 15 Minutos. Presenta al profesor Carlos Moreno de la Universidad IAE Panteón Sorbona y moderan el profesor Víctor Cantillo de la Universidad del Norte y el profesor Daniel Jaramillo de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Muy buenos días a toda la audiencia, a todos los miembros de la RAM y a toda la audiencia que está siguiendo. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, vamos a hablar sobre ciudades de 15 minutos. Hoy tenemos varios invitados, voy a estar yo como moderador, soy Daniel Jaramillo, profesor asistente del Departamento de Ingeniería Electrónica en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Soy investigador en telecomunicaciones y transporte urbano y soy miembro de la RAM. Tenemos también al profesor Víctor Cantillo, que es profesor titular del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad del Norte. Es investigador senior de Colciencias del Grupo de Investigaciones de Transporte y el profesor Cantillo es miembro del comité directivo de la RAM. Y nuestro invitado principal del día de hoy es un investigador de renombre internacional, Carlos Moreno, que es profesor asociado de la Universidad de París, IAE Panteón Sorbona, en Francia, y también cofundador y director científico de la cátedra ETI, Emprendimiento, Territorio, Innovación. Está especializado en el estudio de sistemas complejos y en el desarrollo de procesos de innovación. Obtuvo reconocimiento como científico con una mente innovadora por sus trabajos pioneros y su enfoque único sobre asuntos urbanos. Es reconocido por su concepto Smart City y conocido como emprendedor de éxito gracias a una innovadora startup. Reconocido como asesor científico de personalidades nacionales e internacionales del más alto nivel, incluida la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. En calidad de enviado especial de la alcaldesa para la Smart City. Trabaja en el foco de asuntos de relevancia internacional como resultado de su investigación, incluidos los siguientes conceptos: ciudad digital y sostenible, Smart City humana, la ciudad viva y la ciudad de 15 minutos, seguida del territorio de los 30 minutos.
Sus trabajos tienen como objetivo promover la transformación de nuestro estilo de vida y los espacios urbanos y ofrecer soluciones a los grandes desafíos de las ciudades, metrópolis y territorios durante el siglo XXI. Carlos Moreno fue condecorado con la Orden de la Legión de Honor en 2010 por la República de Francia y en 2019 recibió la Medalla de la Prospectiva por la Academia Francesa de Arquitectura. Así que tenemos un invitado muy importante hoy. Bienvenido, profesor Moreno, y adelante. Muchas gracias, muy amable. Entonces, es un placer de estar con ustedes hoy. Estoy buscando mi pantalla para comenzar. Creo que está por aquí. Ok. Instalo mi cronómetro para tener los 30 minutos exactos. Un saludo de nuevo año a los colegas universitarios colombianos que me escuchan y un placer desde París en estos tiempos pandémicos que nos ha llevado a vivir en las redes sociales y a trabajar desde todos los software de teleconferencia, estar hoy en día para presentar mis trabajos efectivamente de investigación y sus aplicaciones en diferentes ciudades del mundo. Y claro está la primera de ellas, como lo ha expresado en la introducción, la ciudad de París, donde tengo el orgullo y el placer de trabajar desde hace muchos años con la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, quien ha adoptado este concepto de ciudad de los 15 minutos en su nueva periodo de alcaldesa para los 6 años que vienen. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando entonces desde mis trabajos científicos en la cátedra en Sorbonne, que donde soy director científico, sobre las nuevas mutaciones urbanas y territoriales y efectivamente este concepto le ha dado hoy la vuelta al mundo, en todas las lenguas, en todos los continentes. Se habla de la ciudad de los 15 minutos, pero más allá del impacto de esta frase, es importante comprender lo que está detrás de ella y darle una perspectiva igualmente científico-práctica. ¿Cuáles son los lineamientos fundamentales de la ciudad de los 15 minutos? En realidad, hemos hablado mucho de la ciudad de los 15 minutos, en particular con los sucesos pandémicos, pero los sucesos pandémicos nos han llevado a muchas personas a hablar de la nueva normalidad y a hablar de la pospandemia. En realidad, la nueva normalidad no es tan nueva porque desde hace ya muchísimos años no estamos viviendo la normalidad. En París acabamos de celebrar el 11 de diciembre en un gran evento mundial que hicimos en la alcaldía, el 5º aniversario de la COP21, que significó la firma de los acuerdos de París entre los estados. Y hemos visto 5 años después las grandes dificultades de los estados a implementar la hoja de ruta que tendría que haberse implementado para ir hacia una ciudad, hacia una vida neutra en carbono en el 2050. Finalmente, los acuerdos de París decíamos que íbamos a estar a no más de 1.5 grados y esto ya no es posible porque los estados no cumplieron realmente con lo que estaba firmado y estamos hoy en día entonces buscando cómo relanzar los acuerdos de París ahora con la salida de Trump de los Estados Unidos y poder igualmente darle más impulso. Pero son las ciudades, los principales actores mundiales hoy en día, son las ciudades donde vive la mayoría de la población mundial, el 54%. En América Latina es un continente totalmente urbanizado, casi que asintóticamente estamos llegando a su punto máximo porque estamos hablando de 80% de urbanos. Yo salí de Colombia hace 41 años y cuando me vine de Colombia a Francia en ese momento, habían 30% de urbanos y 70% de rurales. Entonces, el mundo urbano hoy en día es predominante, es el que genera más emisiones de CO2 y es el que consume más energía, es donde se crea la riqueza y donde se produce igualmente la pobreza. Por lo tanto, asociar las ciudades
a la política de cambio climático es fundamental lo que se está haciendo hoy en día y desde hace 5 años con las redes mundiales de ciudades que luchan por el clima, el C40 en particular, donde la alcaldesa de París fue durante 3 años la presidenta. Entonces, esta nueva normalidad de la que hablamos en la pospandemia realmente no es tan nueva porque estamos ya viviendo una situación anormal y simplemente la situación que se produce a partir del mes de finales de enero del 2020, cuando se produjo los primeros brotes pandémicos en Wuhan, en Hubei, en China, y posteriormente a partir de marzo su presencia mundial, nos ha llevado a considerar la necesidad de una nueva narrativa urbana. Era ya indispensable por el cambio climático, porque si se quiere luchar contra el cambio climático, la neutralidad de carbono en el 2050 es una obligación que tiene que implementarse en las ciudades, porque es allí donde se vive mayoritariamente. Y la pandemia, el COVID-19, obliga a silenciar las ciudades con estas decisiones de lockdown, de confinamiento, de cierre. Y hemos visto que cuando las ciudades se silencian, cuando se hacen los lockdown, las actividades económicas pues de los países se caen por completo. Hemos visto lo que significa como catástrofe socioeconómica silenciar las ciudades, pero no hay otra posibilidad si se quiere detener esta pandemia. Entonces, el cambio climático y el COVID-19 nos obligan a pensar en una nueva narrativa urbana. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una nueva estrategia que tiene que desarrollarse para poder continuar a vivir en un mundo en el que sus cambios tienen que ser muy profundos. Profundo frente al cambio climático porque vivir hoy en día en una hoja de ruta de neutralidad carbono del 2050 es apostarle a la continuidad de la civilización humana. ¿Por qué? Porque si en el 2050 no tenemos la neutralidad de carbono, muy probablemente el aumento de temperatura ya será más de 3 grados, lo que significa que estamos casi que poniendo en peligro a la civilización humana al final de este siglo, por lo menos de la manera tal que lo conocemos hoy en día. Y ya lo observamos muy claramente con todos los síntomas muy violentos climáticos que estamos observando. Lo han visto ustedes mismos en Colombia hace poco, un huracán de categoría 5, creo, se llegó a las costas del Caribe. Madrid está esta semana con temperaturas de menos de 20 grados y 50 centímetros de nieve, lo que no se producía desde hace más de 100 años. En fin, entonces, frente al cambio climático es urgente decir que tenemos 10 años delante de nosotros, de 2020 a 2030, para tener un modo de vida lo más bajo carbón posible, porque la inercia de las emisiones del CO2 nos obligan a tomar decisiones radicales. Radicales es, en su forma latina, ir a la raíz de las cosas. Entonces, ¿de qué raíz estamos hablando? Cuando las ciudades son las que aportan mayor contribución al CO2 y consumen más energía, significa que dentro de las ciudades es la movilidad la que es uno de los más importantes generadores, efectivamente, de CO2 y de partículas finas de 1.5 y 1, lo que es atentatorio contra la salud urbana, y lo vemos hoy en día. La OMS, Organización Mundial de la Salud, lo muestra claramente. Más de 80% de las grandes ciudades del mundo tienen aire enrarecido y la tasa de mortalidad por las enfermedades salidas de las partículas diésel son terribles en aumento y generan una gran incertidumbre. Por lo tanto, necesitamos cambiar completamente el estilo de vida urbano. Y la pandemia no nos deja posibilidad de escoger porque tenemos que iniciar las ciudades, o sea que todos esos desplazamientos
en masa en los transportes, todas esas multitudes que se congregan en los centros comerciales, todas esas multitudes que invaden el espacio público y todos esos lugares corporativos en las torres que acogen muchas veces miles de empleados, ya no es posible hacerlo y va a ser por largo tiempo. Ya llevamos un año de pandemia y mientras la humanidad no sea totalmente vacunada, lo que va a llevar un cierto tiempo, y aún así no se sabe el tiempo de duración de la inmunidad adquirida, entonces necesitamos formular una nueva estrategia. Estamos hablando, por lo tanto, en lo que nuestro trabajo de investigación respecta, de darle a la proximidad una nueva categorización que entra dentro de lo que llamamos la ciudad de proximidades. Lo digo en plural porque no es una sola proximidad, son múltiples proximidades. Se ha vuelto muy famoso hablar de la ciudad de los 15 minutos, 15-minute city, la ciudad, la ville de quart d'heure, la città dei 15 minutos, para citar algunas de las maneras como es conocido. Pero en realidad el concepto es el mismo, implementado diferentemente en función de las características culturales de cada ciudad. Tal vez no es lo mismo adoptarlo en París, que adoptarlo en Bogotá, que adoptarlo en Cali, o en Buenos Aires, o en Jaipur, o en Edimburgo, o en Dublín, o en Australia, en Sydney. Pero los elementos científicos fundamentales son los mismos. Queremos crear una circularidad funcional, permitiendo de encontrar en un radio de acción de 15 minutos en zonas de alta densidad y en 30 minutos en zona de media y baja densidad, las funciones sociales y urbanas que son indispensables para obtener la calidad de vida. Lo digo una vez más, y no es fácil hacer entender estos conceptos en América Latina, no se trata solamente de tener una proximidad funcional, multiservicial y policéntrica, sino igualmente se trata de tener una visión fundamentalmente ecológica del mundo urbano y del mundo territorial, considerando la ecología no solamente como la salvaguardia de los recursos naturales y de la fragilidad de esos mismos recursos, sino la ecología como los elementos mayores de un desarrollo sostenible, retomando los ODD, los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio de Naciones Unidas, en los cuales decimos que una ciudad sostenible entra en juego en la convergencia ecológica respecto a los recursos, económica respecto a la creación de valor y social con respecto a el impacto positivo que tiene que tener. Una ciudad sostenible es una ciudad en la cual cada dólar invertido, cada euro invertido, cada peso invertido tiene que tener un retorno de inversión triple, convergente y complementario ecológico, económico y social. Es lo que mi colega, mi amigo, el profesor Mohamed Yunus, Premio Nobel de la Paz, presidente científico honorario de mi cátedra, define en su libro Triple Cero: cero carbono, cero pobreza, cero exclusión. ¿Y cuál es el elemento fundamentalmente estructurante del desarrollo sostenible en el mundo urbano? Es la toma de conciencia de los comunes urbanos. El common good, como fue definido por la Premio Nobel de Economía Eleonore Strom, hablando de los elementos materiales e inmateriales que entran en el interés general de manera pública o de manera privada, incluyendo las reglas, las normas, las administraciones que producen o gestionan o manejan esos elementos mayores que tienen que ser puestos en la salvaguardia del interés general. Entonces, no se puede entender la ciudad de los 15 minutos, el territorio de la media hora o el concepto general de ciudades y territorios de proximidades si se disocia de una parte de lo que es la sostenibilidad como convergencia ecológica, económica y social, y de otra parte, si no se tienen en cuenta que el elemento mayor de la política urbana y de la política territorial, de la gobernanza local, de la salvaguardia de la política urbana y territorial, tiene que ser los comunes urbanos. Los comunes son el agua,
la tierra, el aire, la naturaleza, son igualmente los data, son igualmente las reglas, los estándares, las normas, el dinero público, todo aquello que permite construir lo que le estamos llamando el bien común, el common good, como dicen los anglosajones. Entonces, esos son los pilares de los lineamientos de base de la comprensión de la ciudad de las proximidades, de la ciudad de los 15 minutos, de los territorios delimitados. ¿Qué queremos hacer? Queremos transformar un mundo urbano que lleva más después de la guerra, de la segunda, en la emergencia del mundo urbano, una profunda segmentación, una gran fractura. Una fractura urbana, una fractura espacial, una fractura económica, una fractura sociológica. Estamos viviendo en ciudades fracturadas y segmentadas, aún sea en territorios muy desarrollados, como pueden ser en Europa, estamos viviendo esas segmentaciones. Y claro, está mucho más en países de América Latina, en países en África. Esas segmentaciones han producido ciudades que son profundamente desiguales, con grandes fracturas territoriales, ecológicas, económicas y sociales. Entonces, estamos proponiéndonos de transformar el paradigma del modo de vida urbano frente a casi más de 70 años de una organización urbana y social generada para satisfacer una visión productivista del mundo. Productivista es producción masiva, consumo masivo, que llevó a diseñar las ciudades y a darle forma a las ciudades, principalmente buscando la satisfacción de una producción de masa y un consumo de masa con los 4 elementos mayores que fueron el cemento, el petróleo, el plástico, el cemento, el plástico y el petróleo, efectivamente, para construir ciudades de una calidad de vida en el cual no era la satisfacción de las necesidades esenciales lo importante, sino efectivamente tener ese ritmo de producción y consumo. Entonces, nuestra propuesta de ciudad policéntrica, que busca optimizar sus recursos, está basada en 4 pilares fundamentales, que son la ecología frente al cambio climático y la descarbonización, la cercanía para recuperar una vida mucho más pasible, explorando y utilizando mejor los recursos que tenemos en proximidad, la solidaridad para crear unos nuevos vínculos sociales en una ciudad más inclusiva y la participación para darle a los ciudadanos herramientas de integración y de dinámica muy concretas que le permitan ser partícipes de la construcción de ese nuevo paradigma. Entonces, esta visión de la ciudad de los 15 minutos se proyecta con indicadores hacia las funciones sociales y urbanas en territorialidades y queremos, por lo tanto, producir una nueva manera de vivir en la ciudad. El elemento mayor es tener una territorialidad de proximidad para las funciones sociales urbanas. Hemos modelizado, en mi equipo de investigación, ha sido mi contribución científica, 6 funciones sociales urbanas que consideramos indispensables para tener la satisfacción de la calidad de vida. Habitar, trabajar, aprovisionarse, cuidarse, educarse y descansar. Esas 6 funciones sociales urbanas permiten de crear o de integrar o proyectar nuevos servicios y nuevos usos en una territorialidad de 15 minutos en zonas compactas de una manera descarbonada, a pie o en bicicleta, o de 30 minutos en zonas de densidad media o baja, que son descarbonadas también, pero claro, el auto juega un papel, y dándole prioridad a la satisfacción de 3 indicadores mayores que son la calidad de vida
personal con mi familia y mis seres queridos, la sociabilidad con mis vecinos y mis colegas de trabajo y los gestos sostenibles hacia la ecología y la inclusión social. Estamos buscando privilegiar una movilidad que tal vez está descarbonada o con medios de transporte y las nuevas tecnologías, las data, son un elemento hoy en día muy interesante que nos permiten de producir nuevos servicios. Entonces, estamos hablando en la ciudad de los 15 minutos, en el territorio de media hora, de una circularidad funcional para tener ese mix de funciones sociales, urbanas o territoriales, y estamos hablando de crear nuevos indicadores de responsabilidad urbana que obedecen a la manera como podemos trazar una nueva ruta. Por eso, la ciudad de los 15 minutos, el territorio de media hora, busca responder a esta pregunta fundamental: ¿en qué ciudad queremos vivir? No queremos vivir más, o sí, en ciudades minerales, en ciudades de mal comer, en ciudades enrarecidas del aire con trancones metalizadas. Queremos o no continuar visitando los templos del consumo que nos representan, este consumo masivo que nos deshumaniza y nos desencarna, transportarnos en condiciones en muchos lugares infrahumanas, en horas de pico, porque simplemente corresponde a una tradición social. La pandemia ha cambiado fundamentalmente las cosas porque nos ha llevado a considerar una nueva perspectiva urbana y territorial. He hablado de la nueva narrativa urbana y la ciudad de los 15 minutos, el territorio de media hora, es una nueva narrativa urbana. El cronurbanismo, un nuevo ritmo de la ciudad. La cronotopía, un lugar, múltiples usos y cada nuevo uso, nuevos posibles. La topofilia, el amor de los lugares. Estamos hablando entonces de un paradigma en el cual queremos que el tiempo no sea solamente el tiempo de productividad, sino igualmente el tiempo de creatividad y el tiempo de intimidad y socialización. Los griegos lo llamaban el kairos y el aion, además del cronos. Pero hoy en día vivimos solamente con el cronos, el tiempo calendario que nos lleva a estar siempre corriendo de un lado para otro y a perder la humanidad de la ciudad, a vivir en el anonimato, a tener angustia, el estrés, no saber quiénes son vecinos, estar completamente sin tiempo para cada uno de nosotros. Entonces, estamos buscando con este concepto una alta calidad de vida, estamos reinventando la proximidad de los servicios, estamos hablando de esas funciones sociales urbanas a través de una ontología. Hemos hecho un trabajo de investigación en el cual definimos de una manera detallada cada una de esas funciones sociales urbanas, la proyectamos en servicios, en usos, en infraestructuras y estamos tratando de optimizar con una matriz de alta calidad de vida la eficacia de mi territorio con respecto a la satisfacción en la más proximidad posible de esas funciones sociales urbanas. La ciudad de los 15 minutos no es una segregación de cada uno en sus 15 minutos, no es una colección de aldeas, no es una colección de pueblitos dentro de la ciudad, en absoluto. La ciudad de los 15 minutos es la ruptura con el modernismo urbano segregativo, con la fractura espacial, con la fractura territorial, con la fractura económica y social, buscando una implementación policéntrica. Policéntrica no solamente espacialmente, sino igualmente económicamente y socialmente. Estamos hablando, por lo tanto, de una ciudad que con sus múltiples centros obedece a lo que Pascal definía como una esfera en el cual tiene múltiples círculos de los cuales sus centros están en ninguna parte. Estamos hablando, por lo tanto, de esta ciudad capaz de desplegarse en los diferentes sectores de la ciudad, ofreciendo como hoja de ruta 4 elementos mayores de su implementación. La densidad orgánica para salir de la densidad material de cemento que ha llevado a crear la promiscuidad. No hay que confundir densidad con promiscuidad.
Richard Sennett, que me hizo el honor de hacer la introducción de mi último libro, dice, la densidad es una virtud y la distancia es un vicio. Entonces estamos hablando de densidad orgánica, estamos hablando de proximidad de vida, no estamos hablando de proximidad simplemente de metros frente a mí, pueden ser 15 o 18 o 21 minutos, eso no es importante el número de minutos, lo que estamos hablando es de la proximidad de vida que nos permite tener esta calidad de vida para satisfacer mis funciones sociales urbanas. Estamos hablando de mixidad funcional, de mixidad intergeneracional, de mixidad de género, de mixidad de actividades. Y estamos hablando de ubicuidad tecnológica para que en el 29 siglo, el siglo de las ciudades y igualmente el siglo de la hiperconectividad, la tecnología esté al servicio de la implementación de una proximidad feliz. Hemos construido hojas de ruta definiendo cada uno de estos temas. ¿Qué es la densidad orgánica? ¿Cómo se construye un PUT? ¿Cómo se lucha contra la dispersión urbana? ¿Cómo se lucha contra la segregación urbana? ¿Cómo se lucha contra el autosolismo? ¿Cómo se crean nuevas movilidades? ¿Cómo la proximidad de vida significa las tramas verdes, las tramas azules, las tramas blancas, las tramas negras, los espacios urbanos compartidos, la valorización del patrimonio de proximidad, los equipos públicos de proximidad? ¿Cómo la mixidad funcional se concretiza con nuevas sociabilidades, incluyendo la mediación, la participación, el handicap, las actividades, la reindustrialización, los servicios públicos, la cultura de proximidad, la relación intergeneracional para los ancianos, para los niños, el género para las mujeres, para los hombres, el espacio público, los servicios, y la ubicuidad tecnológica, la hiperproximidad, la utilización de la tecnología a distancia, es su reapropiación y su internalización en el barrio y en mis proximidades. Entonces, hemos construido una metodología que etapa por etapa permite proyectar a la escala de la ciudad lo que sería el proceso de construcción de las áreas 15 minutos, en su gobernanza, en sus infraestructuras bajo carbón, en las zonas urbanas de mixidad funcional, descentralización de servicios públicos, circuitos cortos, alojamiento, transformación del piso cero para volverlo multifuncional, multifuncionalidad igualmente en los espacios públicos, la tecnología, teletrabajo, teleservicios, participación ciudadana y cómo se maneja de una manera transversal la democracia y la transparencia para el bien común. No puede haber ciudad de 15 minutos sin democracia, sin transparencia, sin tener lucha contra la corrupción, sin tener lucha contra la violencia, sin tener lucha contra el sectarismo, contra el racismo, contra el populismo. Hemos implementado la construcción de unas herramientas metodológicas a través de plataformas ontológicas multiusos que nos permiten, con la tecnología, en una visión data-driven city management, crear una plataforma digital que nos permita de explorar los recursos de 15 minutos a pie, de 15 minutos en bicicleta, visualizar las hipótesis, hacer diagnóstico territorial, formular hipótesis de transformación y estrategias de transformación urbana en función de la demografía, de las categorías socioprofesionales, de los nuevos proyectos urbanos que van a venir en 1, 2, 5, 10, 15 años. Estamos trabajando los indicadores para producir, por lo tanto, un indicador de alta calidad de vida social, proyectándolo con la plataforma digital para una visualización de muy pequeña granularidad. Somos capaces de trabajar a la escala de 100 metros por 100 metros para luego hacer las agregaciones que nos permiten de conocer la presencia, ausencia, completud, incompletud de funciones sociales urbanas que hacen parte, por lo tanto, de nuestra modelización. Hemos construido inferencias semánticas que nos permiten, por lo tanto, agilizar el proceso de construcción de un nuevo equilibrio socioterritorial para tener igualmente las experiencias de proximidad, de calidad de vida, los metros, los buses, los medios de transporte, los barrios, las vulnerabilidades, las centralidades, los modos de vida y procesar esa información para, por lo tanto, hacer hipótesis de nuevos ordenamientos territoriales en 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, porque la ciudad de los 15 minutos es un viaje, ante todo, que tiene que ser colectivo. Hemos creado herramientas de cartografías colaborativas que permiten incluir a los ciudadanos
en París tenemos un presupuesto de 800 millones de euros por año para lo que le llamamos el presupuesto participativo, para que los ciudadanos monten proyectos, los sometan a voto popular y aquellos que ganan son financiados por la ciudad, que es una parte importante del empoderamiento. Hemos creado herramientas financieras, hemos creado una real estate para el comercio, o sea que estamos comprando metros cuadrados y los colocamos a disposición de comerciantes para instalar su comercio con precios locativos por fuera del mercado especulativo. Y estamos igualmente creando una real estate de habitación para tener metros cuadrados en alquiler que salen igualmente por fuera del mercado locativo. Eso es el bien común. Lo hemos implementado con cartografías dinámicas de frecuentación de lugares. Por ejemplo, en la época pandémica nos sirvió muchísimo toda la modelización de los servicios médicos y su proximidad, indicadores igualmente de tableros de mando y luego una base de conocimientos bastante grande que vamos a lanzar próximamente y que será una red mundial de proyectos de proximidad a través del mundo, incluyendo conocimientos urbanos de diferentes experiencias. Esto es lo que estamos haciendo en París, una transformación en profundidad, tal como lo anunció la alcaldesa esta mañana, con el presupuesto participativo, con los voluntarios de París, con circuitos de reempleo, con circuitos de agricultura urbana, con servicios para las personas adultas, para los niños. Estamos igualmente implementando estas herramientas financieras que compran metros cuadrados y colocan a disposición. En fin, esto ya es una realidad, esto es densidad orgánica. Antes eran edificios de 20 pisos apiñados los unos contra los otros de promiscuidad, ya esto lo hemos inaugurado, esto es densidad orgánica con conectadores verdes en zonas sin autos, totalmente en bicicleta, multifuncionalidad urbana, mixidad funcional igualmente, y muchas ciudades del mundo ahora han tomado este concepto, la red mundial del C40, Melbourne, Sydney, Ottawa, Copenhague, Utrecht, Groningen, en fin, Bogotá ha solicitado igualmente ayuda para la implementación de la ciudad de cortas distancias dentro del marco de su plan de ordenamiento territorial en curso de reflexión, en fin, voilà. Tengo un libro en francés, inglés, español, portugués, corto que presenta estos conceptos y recientemente un libro ya de 200 páginas en francés que será editado próximamente en inglés y en español, presentando de una manera más detallada este concepto. Media hora ha pasado, entonces gracias por su escucha. Perfecto, profesor Moreno. Muchísimas gracias por su presentación. Creo que pues, es un tema que da mucho para hablar. Obviamente vamos a tratar de sacarle provecho a su permanencia aquí con nosotros y hacerle algunas preguntas, dudas que tenemos. Entonces, yo quiero empezar preguntándole sobre el número 15 de la ciudad de los 15 minutos. Por ejemplo, en los años 90, un físico italiano de apellido Marchetti mostró cómo 30 minutos, que después se llamaría la constante de Marchetti, era el tiempo de desplazamiento en diferentes ciudades. Por ejemplo, en Roma hace 2000 años tenía un tamaño que se podía caminar 30 minutos. O la París medieval o la Londres de los ferrocarriles a finales del siglo XIX se llegaba en 30 minutos. O, por ejemplo, las ciudades norteamericanas ahora diseñadas para los carros, son ciudades que en autopista, pues si está vacía, uno puede unir un extremo con el centro de la ciudad en 30 minutos, como Atlanta o tantas ciudades. Entonces, ¿de dónde viene el número 15 minutos? Bueno, en realidad es una pregunta interesante, pero no hay que hacer una fijación sobre que sean, lo he dicho ahora, que sean 10, 12, 15, 18 o 20, no es lo más importante. 15 minutos es simplemente el hecho de que cuando se habla de 15 minutos,
Estamos hablando de un número preciso que significa un cuarto de hora, que significa con respecto a una métrica. No es en mi casa, no es, puede ser en mi barrio, pero no necesariamente. Es cerca, pero no tan cerca, y es lejos, pero no tan lejos. Entonces, yo hubiera podido decir la ciudad de 18 minutos o la ciudad de 21 minutos no cambia nada en sí mismo. Pero en el imaginario de cada uno de nosotros, 15 minutos representa un impacto, ¿no? No espero a alguien más de 15 minutos, los 15 minutos es el tiempo máximo de espera. Andy Warhol dijo cada cual tiene derecho a sus 15 minutos de celebridad en su vida. O sea que estamos hablando de una métrica que representa ni muy lejos ni muy cerca, fundamentalmente. Pero lo he dicho mucho, hubo alguien que hizo toda una crítica de Metrópoli, por qué eran 15 y por qué no eran 30, no tiene ninguna importancia realmente. Lo que estamos hablando de la ciudad de proximidades, lo que estamos hablando es de cómo crear en cortas distancias nuevos servicios urbanos en una visión policéntrica y una visión multiservicial. Perfecto. Entonces, adelante, profesor Cantillo. Muchas gracias, profesor Moreno, por tan interesante presentación. Y no cabe duda que ese concepto de la ciudad próxima es un concepto muy seductor y que tiene enormes ventajas referidos a la calidad de vida. Pero yo quisiera hacer una pregunta ubicada en contexto. Pensemos en Colombia con nuestras ciudades ya consolidadas, ciudades que además muchas veces han crecido más al ritmo que marca el mercado inmobiliario que a conceptos como el que usted ha referido, pensando más en el ser humano. Tenemos entonces ciudades tremendamente segregadas espacial y socialmente, donde hacer el paso hacia esta ciudad de la proximidad es extremadamente difícil. Yo lo que le preguntaría, sobre todo siendo usted latinoamericano, colombiano, conocedor de nuestras ciudades, yo le preguntaría cómo hacer en la práctica o cómo avanzar, cuáles son los pasos iniciales que habría que dar para ir hacia esa ciudad de las proximidades en el contexto de nuestras ciudades, principalmente cuando hemos visto en los últimos años una tendencia hacia el concepto de ciudades que se expanden, del explorar urbano, un poco inspirado en lo que ha ocurrido en las grandes ciudades metrópolis norteamericanas desde hace varios años. Entonces, en forma específica, mi pregunta es, bueno, ¿cómo hacer en la práctica esa ciudad de los 15 minutos factible en el contexto de nuestras ciudades ya consolidadas? Sí, es claro, está muy buena pregunta y la responderé cortamente porque es un poco la idea, hacer respuestas cortas para favorecer el debate, pero seguramente sería indispensable tener casi que un seminario únicamente alrededor de eso, que es lo que estoy haciendo en estos momentos con diferentes ciudades de América Latina que me han pedido reflexionar y trabajar con ellos sobre la implementación de este concepto, ¿no? De una manera sintética. Primero que todo, estamos hablando de un nuevo estilo de vida urbano. Estamos hablando de una ruptura. O sea que estamos hablando de 70 años hacia atrás de ciudad segmentada, de ciudad fragmentada, de ciudad segregativa. Hablo del continente latinoamericano, ¿no? Que es una realidad. Puede coger la ciudad que quiera de Sudamérica y de Centroamérica, y encontrará en esas ciudades esa explosión que se produjo fundamentalmente por igualmente desplazamientos de una economía agraria hacia una economía industrial y luego financiarizada y servicial. Ciudades como Bogotá tienen Simón Bolívar, que es un barrio de casi un poco menos de la mitad, digamos un tercio de los habitantes, que viene totalmente a la informalidad. En Cali, donde yo viví, el distrito de Boca Blanca es casi la mitad de una informalidad que apenas tiene 50 años. Entonces, son ciudades que han sido construidas sin una realmente
percepción de una política urbana. Los alcaldes duran 3 años y es muy pocos presentes con respecto a una visión estratégica, con ciertas excepciones. Tal vez Medellín, que conozco bastante bien, ha logrado implementar después de la muerte de Pablo Escobar con la sociedad civil una visión un poco más estratégica, con una mayor continuidad. Entonces, las dificultades en América Latina obedecen principalmente a la manera como se formulan las políticas urbanas, porque carecen de planes estratégicos que imaginen las nuevas territorialidades. Por lo tanto, querer implementar las ciudades de proximidades necesita formular un planeamiento estratégico de gobierno local que no puede ser una demagogia para buscar votos para su próxima reelección porque el mandato dura 3 años y entonces representa una manera de tener una bandera. Se necesita formular un planteamiento de ordenamiento territorial que cree las condiciones de transformar el paradigma urbano en curso, que es bastante segregativo, hacia un policentrismo funcional y una nueva visión de una ciudad multiservicial. El segundo elemento es la falencia de las territorialidades en América Latina, de su gobernanza local, a tener una política de bien común. Como lo he dicho, la ciudad de los 15 minutos, el territorio de media hora, la ciudad de las proximidades, reposa fundamentalmente en 2 elementos mayores: la circularidad funcional y el agenciamiento, el manejo del bien común. La circularidad funcional implica que vamos a implementar policéntricamente esas funcionalidades: vivienda, trabajo, salud, aprovisionamiento, educación, descanso. Vamos a buscar su implementación lo más localmente posible. Vamos a construir nuevas centralidades. No es imposible, es algo que se puede perfectamente trabajar, pero necesita integrar un segundo elemento que es el common good, el bien común. ¿Cómo el bien común va a trabajarse para que el dinero de la ciudad se reorganice hacia esos tipos de policentrismos? ¿Cómo se crean nuevas estrategias de descentralización administrativa hacia las policentralidades? ¿Cómo se generan nuevas oportunidades económicas en las policentralidades? ¿Cómo se agencian las relaciones de trabajo con el sector privado para favorecer el policentrismo? Hoy en día es obligado por la pandemia a nivel de teletrabajo. Entonces, no es imposible. Se hace en ciudades que simplemente deciden de manejar esta política, pero no se puede al mismo tiempo apoderarse del dinero público para fines privados. No se puede hacer nepotismo, corrupción, clientelismo y al mismo tiempo ofrecer un policentrismo funcional. El bien común es sagrado y por lo tanto tiene que ir de la mano con la circularidad funcional, que tiene que ser una visión estratégica. Esto no es un paseo de una semana, de un mes, de un año. Es una visión urbana que se precisa en el tiempo. Todo el mundo que viene a Europa y va a los Países Bajos, a Ámsterdam, todo el mundo es emocionado de ver que en Ámsterdam toda la gente anda en bicicleta, el funcionamiento distinto de la ciudad. Pero Ámsterdam no fue siempre así. Si vamos a los años 90, Ámsterdam no era así. ¿Por qué Ámsterdam era así? Porque en los años 90 hubo muchos accidentes mortales de niños por autos. Y la gente estaba totalmente alborotada por esas muertes y hubo un movimiento muy grande para parar el tráfico automotor. Y 3 ciudades de Europa, Ámsterdam, La Rochelle y Bath, en UK, crearon el Día Mundial Sin Carros con ese objetivo de sacar los autos de la ciudad. Y fue un proceso de casi 25 años. Hoy en día es un paradigma que ya es completamente irreversible. Entonces, en América Latina necesitamos cambiar ese paradigma. ¿Es posible? Sí, claro que sí es posible, pero se necesita un nuevo ecosistema de pensamiento y es lo que yo participo hoy en día en su difusión
proponer nuevos paradigmas, proponer nuevas implementaciones, proponer nuevas posibilidades, y lo que saldrá de aquí será porque se obtiene o no una toma de conciencia sobre la importancia de modificarlo. Muy bien, muchas gracias, profesor Moreno. Tal vez complementando esa pregunta, ¿usted cree que, o qué nos podría decir de lo que viene para el próximo periodo de la alcaldesa Hidalgo, o sobre las medidas que usted, por ejemplo, me dice recomendaría en el POT de Bogotá o en escenarios más colombianos precisamente? Bueno, la alcaldía de París, la alcaldesa de París, ella ha hecho un proceso de transformación. El primer mandato electoral de Ana Hidalgo en París como alcaldesa fue orientado hacia el clima. Ella era la presidenta de la red del C40, el que en Colombia pertenece a Bogotá y Medellín, la red mundial de grandes ciudades por el clima, y su hoja de ruta estuvo basada bastante en la implementación de medidas por el cambio por el clima, ¿no? Neutralidad de carbono, disminución de la polución, suspensión de prohibición de los vehículos diésel, transformación de las autorutas urbanas en parques, generación de multicentralidades basados en esta noción del bien común, ¿no? Se hizo un censo, por ejemplo, de lugares de la ciudad que por sus cambios de usos ya no estaban al día. Estaciones de gasolina que ya no son de gasolina, cines que ya no hacen cine, lugares de correo que ya no hacen correo, hospitales que ya no existen porque se han transformado en otros, túneles que ya no sirven para... Entonces, se hizo el censo de muchos lugares y se creó un nuevo modelo que se llamó Reinventar París, que se volvió muy famoso, como le decía, 15 minutos mundial, ¿no? Reinventar París 1, Reinventar París 2 y ahora a nivel mundial, Reinventing Cities, en el cual se transformó la policentralidad parisina con lugares que estaban desafectados o mal utilizados y se convirtieron en un nuevo generador de territorialidades de proximidad con concursos urbanos, arquitecturales abiertos a ecosistemas. Igualmente se crearon unas nuevas policentralidades que se llaman el arco de la innovación, o sea, la frontera entre París y su periferia, que fueron nuevos lugares en los que hay muchas dificultades económicas para implantar Fab Labs y laboratorios de innovación generando nuevos modelos económicos. Esto se hizo en un lapso de 6 años con mucho éxito, porque la alcaldesa fue reelegida con un nuevo proyecto, porque entraba en un periodo electoral. Ese proyecto se llamó París en Común, Paris en Común, París en Común. París en Común es el bien común aplicado a 4 elementos mayores. Ecología, que fue su primer mandato, proximidad, con la ciudad de los 15 minutos, solidaridad, para generar nuevos vínculos sociales en la descentralización, participación para incluir a los ciudadanos en la actividad de la ciudad, con el presupuesto participativo de 400 millones de euros del primer mandato a 800 millones de euros en el segundo mandato. Ecología, proximidad, solidaridad, participación. Esta mañana de París, a las 11, la alcaldesa hizo su presentación de su saludo de feliz año a los parisinos con las principales medidas de su hoja de ruta a venir. Y ella dijo, a los 15 minutos está en el corazón de mi proyecto para los próximos años. Y ya está muy concreto. Las escuelas abren ahora los fines de semana, antes no abrían los fines de semana. Han visto probablemente las imágenes de síntesis de los Campos Elíseos, que va a convertirse en la primera avenida verde del mundo, completamente distinta a la que existe hoy, que es minera dedicada a los autos, y va a ser ahora un parque urbano. Estamos hablando igualmente de la transformación de la agricultura urbana en París. Estamos hablando igualmente de los nuevos circuitos de uso del espacio público, que se está igualmente recuperando. En fin, tenemos una serie de, una programática bastante concreta que fue presentada esta mañana, y la alcaldesa va a hacer un anuncio a principios de marzo,
sobre cómo va a implementarse y las partidas presupuestales, porque esto no se hace si no hay inversión igualmente. Cuando estamos hablando de una real estate de la ciudad, estamos hablando de comprar metros cuadrados. Estamos hablando de 30 billones de euros para comprar metros cuadrados y poder entonces ofrecerlo al comercio que se instale en los barrios con un alquiler que no sea especulativo. Esto es esencial, porque si no se hace, estamos entonces asistiendo a un proceso de gentrification. Los ricos tendrán acceso a los metros cuadrados y la proximidad será para los que tienen dinero. Y nosotros queremos una ciudad justamente inclusiva. Por eso es que la ciudad se dota de herramientas financieras que le permiten tener esta capacidad de inversión para sus propios proyectos, sus metros cuadrados, para el comercio, para los habitantes. En Colombia, en Bogotá, cuando se habla de la ciudad de los 15 minutos, el lenguaje que yo tengo hacia la alcaldesa Claudia López y sus equipos en el marco de nuestras discusiones de colaboración internacional, sin desvelar las que es propio a nuestras discusiones que no deben ser divulgadas públicamente, pero simplemente estoy hablando que se debe respetar un paradigma de transformación urbana basada en dos elementos: circularidad funcional y bien común, nuevos indicadores de responsabilidad urbana y nuevos proyectos muy concretos de descentralización administrativa, ecológica, económica y social. Si uno de ellos falta, pues no estaremos bien. Administrativo, que necesitamos reinstalar una nueva administración descentralizada. Ecológica, porque necesitamos diseñar una proximidad bajo carbón e igualmente biourbana, compatible con las necesidades climáticas: agua, aire, tierra y verde. Económica, porque necesitamos instalar una economía de proximidad que genere valor y que permita accesibilidad al empleo. Y social, porque necesitamos romper con los techos de cristal que instalan a cada cual en su karma social. Soy pobre, vivo en barrios pobres; soy de clase media, vivo en barrios de clase media; soy rico, vivo en barrios de clase rica. Y eso no genera una ciudad inclusiva. Necesitamos que la mixidad funcional pueda existir, y son procesos largos, porque aún en París es difícil la mixidad funcional cuando se tiene una clase media relativamente estable, mucho más difícil en Bogotá cuando se ve el contraste entre las zonas del norte, de los barrios ricos con sus guardias privados, y los barrios del sur, que obedecen a casi informalidades en la que aún los servicios básicos faltan. Por eso se necesita una real visión estratégica de implementación, pero igualmente medidas muy concretas con inversión, con dinero que sea dedicado al bien común, y eso a veces es bastante difícil en América Latina. Muchas gracias, profesor. Y justamente en línea con esos últimos comentarios que usted hizo en su respuesta, en la implementación o las medidas orientadas hacia consolidar ese nuevo modelo de ciudad no está exento de una serie de retos y también de una serie de dificultades. Yo haría una pregunta que puede sonar extremadamente simplista, pero cuyo el propósito no es otro que identificar qué se puede hacer en el corto, en el mediano y en el largo plazo para llegar a esa ciudad. Y mi pregunta es, ¿qué es lo relativamente fácil digamos, las acciones hacia este tipo de ciudades? Es decir, ¿cuáles son aquellas cosas que se pueden hacer con relativo poco esfuerzo y cuáles, por el contrario, son extremadamente difíciles y complejas de implementar o de tomar? O sea, ¿qué es lo fácil y qué es lo difícil, o lo relativamente fácil y lo muy difícil en el avance hacia este nuevo concepto? Bueno, yo creo que lo voy a decepcionar con mi respuesta, porque no hay nada fácil en la transformación de la vida urbana. Todas las transformaciones son difíciles, porque
No estamos hablando de simplemente modificar por aquí y por acá detallitos, guardando la manera de vivir centenaria. Estamos hablando de transformar el paradigma del modo de vida. Estamos hablando de una nueva narrativa urbana. Estamos hablando de instalarlos en una nueva concepción. Estamos hablando de romper con el centralismo vertical monofuncional versus el policentrismo de mixidad funcional. Estamos saliendo de la promiscuidad material hacia la densidad orgánica. Estamos cambiando de modelo de vida cemento, plástico, petróleo hacia un modo de vida ecológico, sostenible y que permita de integrar la noción del humano al centro como ciudadano en su triple percepción ecológica, económica y social, cuando no ha sido considerado en muchas ciudades el humano como tal, porque no ha tenido siquiera siempre la posibilidad de tener acceso a sus servicios básicos. Entonces, no hay nada fácil y no hay nada que cueste un esfuerzo. Se necesita una voluntad de hierro, una visión estratégica, un compromiso y una necesidad de avanzar a pesar de las dificultades. Digo esto porque ha sido la experiencia de París. La alcaldesa Ana Hidalgo es considerada hoy en día una de las 100 personas que influencian el mundo por la revista Time, porque ha tenido una determinación sin falla en una visión estratégica. Pero cuando la alcaldesa dijo, vamos a suspender el tráfico en París de los vehículos automotores de la autopista que bordea el Sena, voy a transformarla en parque urbano, voy a reducir las calles que eran para los autos y ahora voy a dejar la mitad solamente en ciclovías, voy a hacer una red de ciclovías que la ciudad, voy a dar el transporte gratuito para los jóvenes hasta los 18 años y para las personas mayores de más de 65 años, transporte gratuito. Voy a abrir las escuelas. Bueno, la alcaldesa pasó momentos muy difíciles. Prácticamente todo el mundo decía, bueno, esa señora está loca, eso no tiene ningún sentido. Fue muy, muy, muy difícil. Pero ella tuvo una voluntad de hierro que le permitió hacer esos cambios y al cabo de 5 años, bueno, fue reelegida porque finalmente sus acciones iban de par con una estrategia y le dio hoy en día efectivamente su capacidad de aparecer como no solamente visionaria, sino comprometida. Entonces, esfuerzos habrá y dificultad hay demasiadas. Más aún que la gente nunca está contenta, porque si se hace o no se hace, entonces el que hace no le gusta porque lo quería hacerlo y si no lo hace igualmente. Entonces se necesita realmente una voluntad política, una decisión estratégica y un equipo que pueda mantener igualmente este desarrollo. Y eso fue el éxito de Ana Hidalgo. Ella siempre ha tenido equipos de muy alto nivel, rodeada de científicos, escucha a los científicos, puedo hablar porque hago parte de los científicos que ella escucha y que ha llevado a transformaciones. Entonces, esos son elementos indispensables. Ahora, más bien, interpreto la pregunta distintamente, diciendo, hay cosas que pueden hacerse mucho más rápidamente, con inversión menor, porque corresponden a un cambio de vida urbana. Entonces, estamos hablando del paradigma que va con nuestra visión, que es el urbanismo por los usos y no el urbanismo por las infraestructuras. Y es un cambio de reflexión. Cuando hablamos del urbanismo de los usos, quiere decir que tomamos un mapa de la ciudad y ya no nos vamos a interesar tanto a la infraestructura como tal, sino a lo que existe, cómo transformar su uso. Y para que ese uso sea multiservicial, policéntrico, ecológico, generador de valor económica y generador de valor social. Y esos son pasos que se pueden hacer con fases en los cuales efectivamente hay mucho menos inversión. En América Latina es difícil porque muchas veces los alcaldes prefieren programas con muchas infraestructuras, con muchos trabajos, porque hay una tradición de corrupción y de clientelismo bastante alta. Porque entre más trabajos se hacen, más tajada sale
para los que mantienen el sistema y todos sus circuitos. Entonces, implica una transformación de la manera de pensar cómo se maneja la ciudad. Por eso el bien común es importante, porque ya no hay que pensar en infraestructuras multimillonarias que dejan clientelismo y corrupción, sino en reutilización del bien común, que es finalmente al servicio de cada cual. Perfecto, profesor Carlos Moreno. Se nos acabó el tiempo ya de esta hora. Yo tengo una cita dentro de 1 minuto. Correcto, cuando las cosas son interesantes se van muy rápido. Le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros y paso una invitación también a todas las personas de la audiencia de esta asamblea de la RAM a que sigan conectados con los demás eventos. Muchísimas gracias nuevamente y esperamos tenerlo en el futuro nuevamente en las actividades de la RAM. Muchas gracias y hasta pronto. Buen día. Muchas gracias. Profesor Cantillo, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Continuamos con el conversatorio denominado Corredores Logísticos, Logros y Retos, a cargo de Juan Felipe Sanabria del Ministerio del Transporte y el profesor Nicolás Rincón, director de la Maestría en Logística y Transporte de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Reciban un muy cordial saludo. Les agradecemos su participación en la séptima Asamblea General de la Red Académica de Movilidad. Mi nombre es Nicolás Rincón, soy el actual director de la Maestría en Logística y Transporte de la Pontificia Universidad Javeriana. En la sesión de hoy, un delegado del Ministerio de Transporte nos dará una charla sobre los corredores logísticos, en donde nos explicarán su concepto, sus logros y sus retos. A continuación, realizaremos una sesión de preguntas. El delegado Juan Felipe Sanabria es actualmente asesor en logística del Ministerio de Transporte, se desempeñó como jefe de regulación económica en el ministerio, fue director de transporte y tránsito del ministerio y en el sector privado se desempeñó en la organización Corona como jefe de flota. Juan Felipe es administrador de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana con máster en Dirección de Operaciones y Logística Integral de la EAE Business School. Agradecemos a Felipe su participación y el tiempo que nos da para explicarnos este importante tema. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Juan Felipe Sanabria, asesor del despacho de la ministra Ángela María Orozco en temas de logística y carga, y también soy el encargado del grupo de logística del Ministerio de Transporte. Primero que todo, quiero darle un muy caluroso saludo a Nicolás Rincón y a William Castro. Quiero también saludar a todo el equipo de la Red Académica de Movilidad RAM, que realmente estos espacios generan cultura, generan ganas de seguir trabajando con la logística del país. Muy interesante poder tener este espacio para poder explicar uno de los temas que han sido bandera del periodo que llevo fungiendo mis actividades en el Ministerio de Transporte. Pues realmente el día de hoy me encuentro acá para generar un espacio y hacer una presentación sobre los corredores logísticos en Colombia. Lo primero es dividir, o les voy a contar cómo vamos a hacer esta presentación. Vamos a hacer una presentación que va a dividir va a estar estructurada de 4 espacios. El primer espacio es una breve historia del desarrollo de las gerencias, cómo hemos venido trabajando, por qué se formaron, sí, todo esto. Lo segundo es los logros y los aspectos positivos de las gerencias y pues a dónde queremos llegar. El tercer punto son los aspectos a mejorar, porque claramente pues nosotros vamos trabajando todos los días para poder ser mejores. Y el cuarto, pues cómo funciona el liderazgo o cómo se está cambiando el liderazgo en las gerencias de corredor. ¿Y por qué cambiando? Pues porque claramente con el tema del intermodalismo, con el tema de nueva infraestructura, con el tema de nuevas políticas, porque tenemos que ser totalmente claro que el COMPES 3982 de enero del 2020 pues nos cambió muchísimo la manera de cómo veíamos la logística.
claramente ya tenemos un rumbo claro y ya tenemos una política clara para poder direccionar nuestro interés logístico del país. Entonces, lo primero es la breve historia del desarrollo de las logísticas, de las gerencias logísticas. Pues todo comienza con el COMPES 3547 del 2008, que es la Política Nacional Logística, donde se define un corredor logístico como aquel que articula de manera integral orígenes y destinos en aspectos físicos y funcionales, como la infraestructura de transporte, los flujos de la información, las comunicaciones, las prácticas comerciales y la facilitación del comercio. Como lo pueden ver, logística. En Colombia, los corredores logísticos que unen los principales centros de producción y de consumo también, porque también tenemos que ver estas dos partes, la producción y el consumo final, así como los nodos de transferencia para el comercio exterior, los puertos, los aeropuertos, los pasos de fronteras, mejor dicho, todos estos eslabones que hacen que se generen estrechas relaciones entre con el patrón de desarrollo vial y por donde se moviliza la mayor cantidad de carga, tanto de comercio exterior como interno. Vale también la pena aclarar, o vale también dar un punto, que en el periodo del 2010 al 2014 el Plan Nacional de Desarrollo o el Plan de Desarrollo incorporó los conceptos de corredores logísticos estratégicos y las gerencias de los mismos, indicando que serían los encargados de articular a los actores públicos, privados y la gestión de todas las acciones para poder tener unos flujos o unos muy buenos flujos comerciales. O sea que acá ya podemos hacer un pare y decir, ¿cuáles son los antecedentes? La necesidad de generar un flujo de información, de comunicación, de prácticas comerciales y de facilitación del comercio. Esa es lo primero. Pero claramente para eso, pues nosotros tenemos que tener un marco normativo. Lo primero es la Ley 1682 del 2013, que otorgó al Ministerio de Transporte, en el artículo 69 más puntualmente, la facultad de establecer corredores logísticos de importancia estratégica para el país y reglamentar el flujo de carga de manera conjunta con los municipios comprendidos dentro del corredor. O sea, tenemos un corredor estratégico y pues la idea es poder alinearnos con absolutamente todos los municipios y todos los actores que están dentro de este para generar pues una eficiencia. Adicional, tenemos de segunda parte el decreto 1478 del 2014 que fija los lineamientos para el establecimiento del corredor, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la articulación de los actores. Anteriormente hablábamos de reglamentar y ahora hablamos de articular. Por último, tenemos la resolución 164 del 2015, donde se establecen los corredores logísticos de importancia estratégica en el país, o sea, donde ya se dicen cuáles son los corredores, ¿sí? En este momento tenemos 6 corredores terrestres, carretero, 3 ejes fluviales, 3 redes férreas y 25 nodos o 25 centros del modo aéreo. Esta última resolución, o sea, la 164 del 2015, actualmente está en proceso de actualización. ¿Por qué? Porque nosotros, como podemos ver en la 164, vemos que están divididos por modos. Y uno de los intereses o una de las acciones que hemos visto que es súper importante es generar esa articulación de intermodalismo. Vale la pena tener claro ese punto. También, muy importante dejar claro como antecedente, pues la primera gerencia, o por qué salió la primera gerencia de corredor. En el año 2015, articulando esfuerzos público-privados, se inicia el proyecto para poder contar con la primera gerencia de corredor por una problemática que se presentó en la doble calzada Buga-Buenaventura. Razón por la que el 8 de julio puntualmente del 2015, con la resolución 4306, se autorizó por parte del INVIAS la restricción vial del corredor. ¿Qué generó esta resolución? Pues una limitación de tráfico o una limitación del corredor. Esta restricción pues haría que este corredor vial de acceso a Buenaventura, como ya todos ustedes lo tienen claro, es uno de los principales
puertos, donde se maneja casi el 50% de la carga del país, y esta resolución nos hablaba de una restricción de 14 horas por día. Entonces, tiene uno el principal corredor y le va a quitar 14 horas, pues de alguna u otra manera va a tener que tener una persona que genere esa articulación entre lo privado y lo público y el corredor para poder tener como tal un buen resultado o una buena acción. Entonces, teniendo en cuenta esto, se genera la primera gerencia de corredor logística Buga Buenaventura. Y pues, gracias a Dios tuvimos unos objetivos claros de articular los actores públicos, los privados, las acciones relacionadas con el flujo de carga, la optimización y la eficiencia de todos los procesos de la cadena logística. Además, que yo creo que es uno de los más importantes, generar este monitoreo y el seguimiento continuo para poder sacar adelante un corredor tan importante como este. En el año 2017, con base en los buenos resultados obtenidos de esa gerencia de corredor que les acabo de hablar de Buga Buenaventura, el Ministerio de Transporte, a través del grupo de logística, que gracias a Dios lidero yo, y nombra a los líderes para los principales corredores logísticos del país, buscando así copiar el modelo de coordinación en todo el territorio nacional. Entonces, de primera parte tenemos todo lo que tiene que ver con los antecedentes, el por qué. Lo segundo, que es el marco normativo, claramente para salir de donde venimos. Y lo tercero, pues lo que tiene que ver con la primera gerencia de corredor, que fue la de Buga Buenaventura, para solucionar un problema de todo lo que tiene que ver con articulación de información. Segunda parte, tenemos los logros y los aspectos positivos de estas cadenas o de estos corredores o de esta articulación, de esta unión, que realmente yo creo que las alianzas, los corredores logísticos son realmente importantes para poder sacar adelante la competitividad logística del país. Entonces, la segunda parte tenemos los logros y los aspectos positivos. Primero, pues tenemos que al día de hoy ya tenemos 6 gerentes de corredor logístico articulados, que son Bogotá Costa Caribe, Medellín Costa Caribe, Bogotá Calarcá, Bogotá Orinoquía, Bogotá Cúcuta y Calarcá Buenaventura. O sea, si ustedes ven, pueden darse cuenta que tenemos los principales corredores del país ya cubiertos por los gerentes de corredor. Pero adicional tenemos, por las gerencias de corredor. Porque las gerencias de corredor están siendo articuladas o son trabajadas por una persona que se llaman los líderes de las gerencias de corredor. Pero adicional tenemos otro tema muy positivo, y es que, tenemos las gerencias de corredor que nos afectan o que nos aplican en los corredores logísticos, que es el punto de discusión el día de hoy. Pero como lo dije al principio, tenemos que tener totalmente claro que el corredor logístico va desde el nodo hasta el cliente final. Y nos dimos cuenta que uno de los principales clientes que tenemos nosotros en estos gerentes en estos corredores logísticos son los puertos. Como ustedes lo vieron en el primer gerente, pues, se sacó con la idea de poder facilitar el comercio para el puerto de Buenaventura. Hoy en día también tenemos facilitadores portuarios en los 4 puertos. Tenemos en el puerto de Santa Marta, en el puerto de Barranquilla y en el puerto de Cartagena, que está liderado por un facilitador portuario. Tenemos Buenaventura, que también está por un facilitador portuario. Y tenemos una figura muy interesante, que nosotros lo llamamos también un facilitador portuario, pero es un facilitador intermodal, es un facilitador logístico, que está en el eje cafetero, porque como ustedes muy bien lo saben, en el eje cafetero tenemos uno de los principales nodos de intermodalismo con el corredor férreo Chiriguaná o la Dorada Chiriguaná, la Santa Marta, o la costa norte. Entonces, pues muy importante también que sepan ustedes que nosotros estamos trabajando de la mano de la articulación del intermodalismo en Colombia. Un tema muy claro, un tema muy importante es poder mostrarles a ustedes cuáles han sido unos retos o cuáles han sido logros o objetivos ya claros y logrados. Uno,
pues hemos logrado inventariar todas las restricciones y cuellos de botella que se tienen en los corredores y con esto pues sacar adelante la articulación de las mismas para no tener un problema, sino más bien una facilitación de comercio. Lo segundo es el diseño e implementación de planes de acción y de contingencia ante la situación de emergencias en la vía, pues esto realmente nos pega mucho todo lo que tiene que ver el tema ambiental y el tema climatológico, derrumbes, caídas de banca, pues todo esto, pero también tenemos planes de contingencia en accidentes de tránsito, cierres viales por cualquier otro tema, entonces pues para que también lo tengamos claro, pero además también para hacer temas de planes de emergencia o planes de trabajo, como por ejemplo lo fue la cosecha del arroz y del café, que son pues grandes volúmenes de mercancía que tienen que salir en momentos específicos del año. Tercero, pues tenemos la vinculación de nuevos actores a la utilización de los modos ferros y fluviales. Esto pues es implementando el tema que tiene que ver con el intermodalismo, pero no solamente los actores que van a llevar la mercancía, sino también los actores de la seguridad, actores de seguridad vial como la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Supertransporte, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las concesiones, todo lo que tiene que ver con las gobernaciones, mejor dicho, que todos los actores estén ahí incluidos para que el día de mañana, si tenemos que tomar alguna decisión, pues se tome de manera inmediata y práctica. Y por último, tenemos pues la elaboración y socialización de un manual de crisis en Buenaventura, porque realmente Buenaventura tiene unas coyunturas especiales y tiene mucha mercancía. Realmente, si ustedes se dan cuenta, tanto en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, pues se divide la mercancía y además tenemos varias entradas, pero yo creo que todos ustedes conocen Buenaventura y saben que el ingreso a Buenaventura es uno solo, el Puente del Piñal, y pues realmente todos los puertos o todas las sociedades portuarias o toda la parte del comercio exterior queda entrando por el Puente del Piñal y ya dentro nos dividimos, ¿sí? Para la sociedad portuaria, para todo lo que tiene que ver con una dulce, o sea, todo lo que son los puertos pues ya quedan divididos al interior de Buenaventura y pues para esto nosotros hemos trabajado muy de la mano con los actores internos para tener manejos de vehículos, temas de vías, todo lo que tiene que ver también con un tema del clima. Ustedes tienen claro que en Buenaventura cuando llueve pues prácticamente se tienen coyunturas especiales, entonces pues esto hemos logrado nosotros con esta elaboración y socialización de manual de crisis de Buenaventura. De segundo tenemos pues un factor o un valor agregado que se tiene de las gerencias de corredor y que también ha generado un muy buen resultado, y son las alianzas logísticas. Las alianzas logísticas regionales, ya en este momento tenemos 10 conformadas. Tenemos alianza logística regional en el Caribe, alianza logística regional en Antioquia, alianza logística regional en el eje cafetero, alianza logística regional en el Valle del Cauca, alianza logística regional en el Tolima, alianza logística regional en el Putumayo y la Amazonía, alianza logística regional en Bogotá, pues claramente zona centro, alianza logística regional en Santander, alianza logística regional en el norte de Santander y alianza logística regional en el Magdalena. Muy importante que sepan que estos espacios pues son espacios articuladores entre lo privado, la academia y lo público. Muy bien, si lo entendieron al principio, es coger más o menos el mismo papel que tiene el gerente del corredor en los corredores logísticos, pero esta alianza logística lo que hace es unir a todos los actores para tener el mejor resultado posible en temas de logística. ¿Qué hemos tenido pues nosotros como temas muy positivos? Más de 100 jornadas de trabajo a nivel nacional, más articulación de lo público, lo privado y la academia, como yo les había nombrado, información de tránsito y información de transporte articulado por todas las áreas, programas de entregas colaborativas, acuerdos de operaciones para la logística portuaria, acompañamiento de impulso de plataformas logísticas en el país, acompañamiento a un proceso que viene también desarrollándose gracias al COMPES 3982, que es la infraestructura logística especializada, programa de carga y descarga nocturno, mejor dicho, una cantidad de factores que yo tengo total claridad que lo que hacen es generar ventajas competitivas para las regiones, y esto se va a ver reflejado de una ventaja en el comercio exterior para el país. Tercero, pues tenemos un tema súper importante gracias a la información que se sacan de estos corredores logísticos, que es la información. Y esta información logística pues la pueden ver ustedes reflejada en el Portal Logístico de Colombia. El Portal Logístico de Colombia tiene un acceso muy fácil. El Portal Logístico de Colombia se puede acceder por Google
y ponen Portal Logístico de Colombia y ahí afortunadamente pues tienen la primera que les aparece pues es todo es el canal directo para el Portal Logístico de Colombia. Ahí tenemos pues nosotros información que se actualiza de manera mensual de la movilización de carga en todos los modos de transporte. Tenemos modo férreo, modo terrestre, modo fluvial, modo marítimo. Mejor dicho, ahí está toda la información que se necesite para carga. Y también tenemos pues la centralización de la información. Es muy importante tener claro que ahí está toda la información y esto pues les da una idea o les da una facilidad para poder generar una programación operativa, logística y estratégica para el día de mañana. Tenemos modo fluvial del río Magdalena, de todo lo que tiene que ver con las inspecciones fluviales del Ministerio de Transporte. El modo férreo pues tenemos las cifras entregadas por la ANI, tenemos publicaciones de tableros de desarrollo de aerocivil del movimiento de aeropuertos y de movimiento de carga. Se tiene la información diaria de los manifiestos a partir del Registro Nacional de Despachos de Carga. Se tienen los tableros de indicador por corredores logísticos, se tiene la información acerca de la disponibilidad de infraestructura y también se tiene pues el CICETAC, que el CICETAC es el sistema informativo del transporte, del sistema informativo de costos eficientes del transporte de carga por carretera, que es un espacio consensuado con todos los actores y que pues realmente es un valor interesante, como lo dice, un costo eficiente, es un parámetro para que los transportadores pues puedan tener una idea de cuánto es el costo de un origen de una ruta. Y por último, tenemos el Sistema de Información del Registro Nacional de Despachos de Carga, que es el tablero de control. ¿Sí? Toda la información logística que nos puede decir que tenemos más de 9 millones de manifiestos expedidos en el año, se tiene registro de más de 118 millones de toneladas, se tienen más de 2.800 reportes generados por GPS, por 2.300 empresas. Obviamente pues nuestro fin es todos los días poder generar más información, que los datos nos generan asertividad en la operación y en la productividad del país. Tenemos que el sistema permite contar con información en línea relacionada con el transporte de carga por carretera. Actualmente la expedición de manifiestos es 100% digital y esto pues nos ayuda, es ayudada por tecnología móvil y pues muy claro que esto también nos ayudó a la pandemia o nos ayuda en la época de pandemia porque no tenemos tanto manejo de documentos. Es una herramienta que apoya el control y vigilancia de la formalidad y la legalidad en el país. El Registro Nacional de Despachos de Carga o el RNDC es una herramienta para que las empresas generen control y seguimiento de su flota. Pues durante los últimos años se ha convertido en el principal fuente de información sectorial. Y por último, pues actualmente es interoperable con el RUNT y se trabaja para que la interoperabilidad con otros sistemas pues realmente nos genere más ayudas operativas en el sector. Como tercero, pues como yo les dije, obviamente nosotros trabajamos todos los días por el gremio logístico o por la logística del país, pero tenemos cosas por mejorar y aspectos a mejorar es fortalecer la iniciativa de los líderes de corredor garantizando la presencia de profesionales que gestionen acciones cada día, esto es pues que perduremos en el tiempo, mantener la continuidad de las gerencias, no solamente en las que tenemos actualmente, sino también poder revisar si vamos haciendo gerencias de corredor en otros corredores o si estos gerentes o estos líderes o estas gerencias pueden llegar a abarcar más territorio nacional. Reforzar los procesos de reporte de información hacia las gerencias por parte de los actores con el fin de poderlo hacer mucho más expedito o mucho más en línea, vincular más actores, todos los días van apareciendo actores nuevos, entonces pues trabajar de la mano de ellos para que vayamos abarcando la mayor cantidad de actores en la región y en el corredor. Y por último pues también revisar cómo podemos no solamente que la gerencia del corredor y los corredores logísticos sean un instrumento que se reciben, sino también cómo nosotros podemos captar toda esa información que yo creo que este año ya lo vamos a empezar, usted se va a empezar a ver, y es captar toda esta información para poder
acertados de cada uno de los corredores logísticos, ¿sí? O de los corredores operativos, o de los líderes de corredor, o de las gerencias de corredor, o de las alianzas logísticas regionales. Por último, pues nosotros también queremos generar todo lo que tiene que ver con el liderazgo de las gerencias de corredor o de los corredores logísticos, que realmente el liderazgo es lo que va a generar que el día de mañana esto tenga confiabilidad, que tengamos información acertada, que se genere confiabilidad, que se genere como tal, y lo acabo de decir anteriormente, generación de información en línea. Mejor dicho, esto nos va a dar que la información y la gerencia pues sea mucho más proactiva todos los días. Y el liderazgo de la gestión pues se lleva a cabo a través del grupo de logística, en el marco del programa de apoyo a la implementación de la nueva política nacional logística, y entre otros pues tenemos cuatro puntos muy claros, que son: el primero, el diseño de estrategias de articulación dentro del esquema institucional con el apoyo o para el apoyo de las gerencias de corredores logísticos. El segundo pues es el apoyo en la creación y el impulso de la Comisión Intersectorial de Corredores Logísticos. La identificación de cuellos de botella en los corredores logísticos de importancia, estrategia, y estos cuellos de botella no son solamente operativos, sino también técnicos, sociales, de infraestructura, mejor dicho, abarcar todos los temas que pueden llegar a generar estos cuellos de botella. Y por último, pues el análisis de datos para fortalecer el desarrollo de sistemas de información. Vuelvo y lo digo, nosotros ya hoy en día tenemos el portal logístico de Colombia, pero creo que la tecnología, como ustedes muy bien lo saben, el día de hoy uno compra un celular y el día de mañana ya sale otro nuevo. Entonces yo creo que la tecnología o los sistemas de información pues se tienen que ir actualizando diariamente. Es muy importante que lo tengamos claro. Yo con esto tengo solamente este espacio, porque realmente esto genera más comunicación, que el día de mañana si hay algún tipo de pregunta pues no lo puedan hacer. Nosotros estamos acá para trabajar por el sector, por los gremios. Nosotros estamos acá para trabajar para que el país sea más competitivo. Nosotros estamos acá para llevar la información a las regiones, para que se pueda trabajar para sacar adelante el país. Sencillamente somos una voz de ustedes para que la política pública que se saca o la idea de todo lo que se hace en el gobierno pues sea acertado con las necesidades de los usuarios y del país. Vuelvo y les repito, mi nombre es Juan Felipe Sanabria. Muchas gracias por este espacio y estoy atento para cualquier situación, momento o necesidad que tengan ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Felipe, por esta presentación tan valiosa. Es muy interesante conocer estos esfuerzos que se están realizando para mejorar la competitividad gracias a mejorar la logística del país. Bueno, ahora empezamos con la sesión de preguntas. Nubia Velasco, directora del doctorado de Administración de la Universidad de los Andes, tiene la siguiente pregunta. Buenas tardes, Juan Felipe. Muchas gracias por este espacio. Quisiera preguntarte cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para la definición de los corredores logísticos en Colombia y si existen diferencias con los criterios que se consideran en otros países. Pues Nubia, nosotros en este momento tenemos dos criterios principales para poder catalogar un corredor logístico como estratégico. Y lo primero es todo lo que tiene que ver con el flujo de la mercancía, ¿sí? Claramente, entre más mercancía mueva o la cantidad de mercancía que se mueva por este corredor, sin importar que los orígenes o destinos sean nodos fuera del corredor, pues realmente esto nos genera que es un espacio muy importante para poder enfocar los esfuerzos o para poder tener información clara e interesante, que pues claramente es un corredor que va a afectar o que va a darle posibilidades de mejoras a mucha gente, pues porque mucha gente lo utilizaría si es uno de los corredores por donde más mercancía
se mueve. El segundo criterio que tenemos, pues la disponibilidad de infraestructura y las conexiones modales, como lo acabo de decir, con las que cuenta el corredor, vías férreas, ríos, puertos, aeropuertos, y todo esto pues en la línea estratégica de la reactivación de los modos. La idea es que sean o que sean corredores muy importantes con el fin de darle impacto a la mayor cantidad del sector. Por ejemplo, si recuerdas, uno de los corredores estratégicos que tenemos es Bogotá-Orinoquía, y pues ahí vamos para Orinoquía, para el Llano, mejor dicho, es tratar de darle como las vías arterias o como las venas, ¿sí? Arterias que tenemos nosotros, donde fluye la mayor cantidad de mercancía, información, de datos y de infraestructura para poder darle impacto a la mayor cantidad de gente. Sin embargo, tenemos otro criterio que es el impacto social y económico, ¿sí? Y eso pues es muy importante teniendo en cuenta la implementación de mejoras y teniendo en cuenta la necesidad que se les puede dar a estos lugares que necesitan pues reactivación y que necesitan estar también dentro de la lupa o que necesitan estar también dentro del mapa de la logística de Colombia. Felipe, ¿cuál es el mayor logro de la figura de los corredores logísticos? Pues principalmente, como lo recalqué en la presentación, realmente es la articulación fluida de la información. Nosotros creemos que un dato súper interesante es la información. Teniendo información, pues se pueden tomar decisiones, teniendo información se pueden hacer acciones, teniendo información se pueden hacer programaciones, teniendo información se pueden hacer planeaciones. O sea, realmente teniendo la información se pueden solucionar cuellos de botella, se pueden hacer estrategias de solución de problemas, teniendo información se pueden hacer trabajos a largo tiempo, trabajos a corto tiempo, se pueden tomar decisiones inmediatas, se pueden tomar decisiones no correctivas sino preventivas. O sea, realmente nosotros creemos que el mayor logro es tener la información acertada en el momento preciso y en línea. O sea, como lo dice uno de los términos más interesantes de la logística, que es el just in time, que ya ni siquiera es el just in time, sino el just in sequence. O sea, entre más rápido tenga uno la información, más rápido puede tomar la decisión. Entonces yo creo que el mayor logro es tener la información acertada en el momento correcto y en el momento preciso. Fernando Salazar, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene la siguiente pregunta. ¿Qué elementos tecnológicos se han implementado y cuáles se piensan implementar en los corredores logísticos? Bueno, una de las principales herramientas, si no la principal, pues es el Registro Nacional de Despachos de Carga, porque a partir de ahí tenemos nosotros los manifiestos de carga, se tienen pues toda la información de carga, ahí tenemos aplicación nosotros de código QR, tenemos aplicación, vale la pena redundancia, de apps para poder tener la información más en línea, y pues esto nos da que realmente tengamos un sistema de información acertada para poder tener la información en el momento correcto. Vale la pena también que nosotros tenemos información muy clara, y como lo dije también en la presentación, de todo lo que tiene que ver con el portal logístico de Colombia y los tableros de control. O sea, estos tableros de control nos han dado a nosotros reportes estadísticos, nos han dado reportes de monitoreo, nos han dado reportes para la planificación de operaciones logísticas en el país. Entonces yo creo que, para dejarlo ya muy claro, es el Registro Nacional de Despachos de Carga, que nos ha dado pues la información para poder alimentar el portal logístico de Colombia, que es una de las herramientas, sino la herramienta tecnológica más interesante que hemos desarrollado desde el Grupo de Logística del Ministerio de Transporte. ¿Nos podrías contar cuál es el plan de multimodalismo para los corredores logísticos principales? Yo creo que acá es muy importante dos cosas. Primero, tener claro cuál es la diferencia entre el multimodalismo y el intermodalismo, y es sencillamente pues la forma de contratación. Uno da contratación origen-destino en el mismo modo, o sea, por un contrato, ¿sí? Y el otro es el intermodalismo, que da obviamente la contratación de varios modos de transporte
de un origen a un destino, pero por diferentes contratos. Un contrato para la parte terrestre, un contrato para la parte férrea, un contrato para la parte fluvial y pues llegando al destino final. Con esto ya puedo dar cuál es el plan para el intermodalismo y el multimodalismo en el corredor. Pues existen varias estrategias, pero pues son integrales. Entonces, lo primero es el plan maestro ferroviario, ¿sí? Un plan maestro ferroviario que incluye pues una serie de inversiones importantes para hacer más competitivo este modo y poder fomentar su utilización y el aprovechamiento de sus ventajas en todo lo que tiene que ver con costos, mayor cantidad de toneladas a movilizar, pues, y pues esto nos sirve muchísimo para poder generar economías a escala en el sector de la carga. Y adicionalmente también tenemos dentro del programa de implementación de la Política Nacional Logística, pues que se plantea diseñar una estrategia para fomentar la provisión de servicios de logística especializada, con lo cual se espera consolidar un sistema de plataformas logísticas multimodales o intermodales en el país, creando un marco normativo que pues, pueda hacer que el día de mañana la infraestructura logística especializada del país sea un factor determinante adicional para generar ventajas competitivas en la logística del país. ¿Cómo puede aportar la academia para el desarrollo de los corredores logísticos? Esta pregunta es realmente, no es solamente importante, sino es necesaria, porque realmente ustedes están educando al futuro del país. Nosotros, yo tengo una maestría, la hice en el 2013, pero realmente, y una especialización, pero realmente uno todos los días va dándose cuenta que esto es un tema de actualización en el día a día. O sea, la capacidad analítica, la capacidad o la imparcialidad que tiene la academia, como la gente que están educando todos, pues es un insumo súper importante para el Estado, porque ustedes van viendo qué se va necesitando o qué se va necesitando para que la logística del país el día de mañana sea mucho más competitivo. Nosotros nos quedamos, pues estoy diciendo no que nos habíamos quedado, nosotros trabajamos todos los días para estar actualizados, pero temas de tecnología, tema de información, tema de manejo de personal, tema de manejo económico, tema o sea, hay una cantidad de información que la academia con sus espacios educativos pues nos pueden ayudar a que realmente no nos quedemos en el día de hoy, sino que estemos trabajando para el día de mañana y para que estemos trabajando en un futuro muy consolidado y muy interesante. Miren, por ejemplo, cómo la academia el día de hoy está totalmente vinculada con el tema ambiental, con el tema climatológico, o sea, mejor dicho, esto es supremamente importante para que nosotros no trabajemos en el hoy, sino para que trabajemos en el mañana. Tenemos, pues veo que estas son las 5 preguntas que me formularon. Entonces, muchas gracias nuevamente, estoy 100% disponible todo el tiempo que lo necesiten. Una bendición para todos, por favor cuídense, sigamos manteniendo el distanciamiento social, sigamos teniendo, por favor, los tapabocas, el lavado de manos, cuidémonos. La logística va a tener que acomodarse a esto, de hecho ya lo hizo por todo lo que tiene que ver con el crecimiento que han tenido las ventas del e-commerce, todo lo que ha venido el manejo de plataformas. Mejor dicho, trabajo es lo que hay para las logísticas del país. Muchísimas gracias. Para finalizar, deseamos agradecer a Felipe y al Ministerio de Transporte por su apoyo en esta charla. Es muy importante que entendamos el contexto y las necesidades de nuestra realidad nacional y que la academia, el sector privado y el gobierno desarrollemos conjuntamente las soluciones para mejorar la competitividad y parte de ello pues es el movimiento de la carga dentro del país. Agradecemos mucho este esfuerzo y agradecemos también la participación a quienes nos están viendo y esperamos poder hacer uso de esta información y este conocimiento. Muchas gracias. Para finalizar y cumpliendo con la agenda del día de hoy, nos permitimos agradecer a todos los speakers que nos han acompañado y han contribuido con sus magníficas intervenciones. Agradecemos su asistencia y aprovechamos la oportunidad para invitarlos a continuar con la agenda de la Asamblea. Mañana miércoles a las 7 de la mañana por el mismo canal de YouTube. Muchas gracias.